Hola, buenas tardes a todos, todas. Estamos partiendo con este webinar. Veo que ya hay varias y varios profesionales y personas conectados de distintos lugares. Em, Les damos la bienvenida cordialmente desde la División de Educación General, la Subsecretaría de Educación. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo los aprendizajes, compartiendo los avances que ha tenido esta política centrada en la protección de trayectorias educativas. Vamos a tomarnos unos minutos para permitir que más gente vaya llegando. Todavía hay gente que está conectándose. Les comento dos cosas para partir. Una es que esto va a quedar grabado, así es que luego nos pueden contar si necesitan que les mandemos la grabación. Y lo segundo que les voy a contar es que tenemos un chat asociado aquí al webinar, y este chat vamos a estarlo mirando permanentemente. Vamos a estar ahí recogiendo si ustedes tienen alguna consulta para los expositores, que va a estar muy interesante todo lo que nos van a contar. También para que nos vayan contando desde dónde nos están mirando, cuál es el territorio, la comuna de donde nos están viendo, el establecimiento tal vez, si es que vienen de algún establecimiento, que nos cuenten desde dónde nos están viendo. También nos ayuda harto para saber con quién estamos compartiendo este webinar. Aquí Dayane nos saluda, buenas tardes a todos. Marcela Bugueño desde Salamanca también nos está saludando. Militza UTP de Media, del Complejo Educacional Particular de las Acacias en la comuna del Bosque, por ejemplo. Vemos que es muy variado los territorios desde donde nos están viendo. Tenemos al equipo de reactivación educativa de Los Ángeles, la región del Biobío. Buenas tardes, bienvenidos. Osvaldo de Ñuble, buenas tardes Osvaldo, qué bueno que estés acá. Giselle de la Escuela Grecia en Curicó también nos acompaña, y así, de la de Prof. Copiapó en Chañaral, del Colegio Libertador San Martín en Conchalí. Desde Antofagasta, el Colegio Santa Emilia, también nos están viendo. Qué bueno contar con ustedes. Lindas Tierras, Josué de la escuela. Va subiendo y me pierdo en los mensajes. Van subiendo muy rápido. Todos nos están contando aquí de dónde nos están viendo. La Escuela de Reingreso Betania de La Granja, Josué, bienvenido. Saludo a la Escuela Betania, le tenemos mucho cariño. Por acá, Reactivación Educativa de San Vicente de Tahuatahua, de Taltal, también nos están viendo, nos acompañan hoy día, del equipo de reactivación de Los Ángeles, del Instituto San José de Cañete, de la de Prof. Palena, también nos ven. ¿Cómo está Palena? ¿Cómo está por allá el clima? Ingrid, trabajadora social del Liceo Carmen Rodríguez, de la localidad de Tongoy. Bonitas tierras también, Tongoy. Qué bonito trabajar allá. Buenas tardes desde el equipo de revinculación de Rengo, de Salamanca, de la región del Biobío. Tenemos harta gente aquí conectada de Quillota, desde Arica. Les cuento también que a todos los que se inscribieron, nosotros nos quedamos con su correo de contacto, así es que les vamos a mandar por correo la grabación de este webinar. Si quieren también les podemos mandar las presentaciones que hagan los expositores. Quienes no se inscribieron, no se alcanzaron a inscribir, sería bueno que también lo dejaran en el chat, su correo y la solicitud, porque así quedamos con todos los contactos para poder enviar luego la información, y que ustedes queden con esa información y la puedan compartir ahí con sus comunidades educativas, con sus equipos de trabajo. Em, ya vamos en 5 minutos de espera. Somos 117 personas. Entiendo que se habían inscrito más personas, pero van a ir llegando a medida que avance la tarde. Propongo que nos demos un par de minutos más a las 5 o 7 y partimos. ¿Sí? Así es que
a los expositores. Aquí tenemos a Joaquín, ya aquí con su cámara abierta, saludando. Tenemos a tres profesionales de revinculación de tres territorios distintos del país que también nos van a contar algunas experiencias y aprendizajes. Ahí está Nanette saludando, está Paulina y Sebastián. Así es que vamos a esperar un minutito más y, y partimos. Eh, Don Manuel Ángel de Antofagasta, Tocopilla, ¿cómo está? Qué bueno que pudieron conectarse. La coordinadora del programa de integración de Peñalolén también está aquí, Natalia Silva nos acompaña. Y la coordinadora de reactivación de los vilos. Muchas gracias por compartir el material. Sí, Sandra, lo vamos a enviar apenas terminemos y podamos hacer un envío generalizado con todos los correos de la gente que se inscribió y quienes nos vayan dejando sus contactos en el chat. Vamos a hacer un envío grande con todo el material eh, para eso. Justamente, como dice Promoción Social Notebook 1, hay una persona que dice, súper, así lo envío a mis establecimientos educacionales. Sí, supongo que es de algún sostenedor. Soy Ivonne de Quillota, exacto, Ivonne. Muy bien. Entonces, sí les enviamos todo y ustedes lo pueden compartir con los establecimientos o con las demás comunidades educativas y equipos profesionales. Ya, pasados los 7 minutos de las 5, vamos a partir entonces con este webinar. En esta oportunidad nos interesa poder contarles buenas noticias, aprendizajes. Así es que comentarles primero que vamos a tener este webinar va a tener dos partes. Primero vamos a contar con una presentación sobre los avances en términos generales y comparativos en los años que hemos tenido en la línea de asistencia y de revinculación. Para eso vamos a contar con Joaquín Walker, que es el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación a nivel nacional, que trabaja acá en el nivel central, en la Subsecretaría de Educación. Él nos va a contar ese contexto general y las buenas noticias respecto de las cifras. Y después, en una segunda parte, vamos a contar con la presentación de tres profesionales de distintos territorios. Está Sebastián, Nanette y Paulina, como les contaba, que son del Departamento Provincial de Ñuble, Choapa y Ranco, respectivamente, que nos van a contar experiencias puntuales que ellos han llevado adelante, que son gracias a las cuales, bueno, una muestra, pero gracias a las cuales entonces las cifras positivas que hemos tenido este año han sido posibles. Así es que, sin más, para que no se nos vaya esta hora de webinar, les dejo con ustedes a Joaquín Walker Martínez, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación. Joaquín. Bueno, muchas gracias, Valesca. Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad es que es una gran alegría poder tener este espacio de encuentro, de aprendizaje, de entrega de información. Y antes de compartirles una presentación que tenemos preparada como equipo de Ministerio de Educación, quisiera agradecer porque las personas que se han conectado son justamente eh, profesionales, gestores territoriales, del Ministerio de Educación, de los equipos de asistencia y revinculación, de los sostenedores, que han estado moviendo la aguja, que han estado cambiando trayectorias educativas para mejorar la permanencia, mejorar la asistencia y mejorar también la revinculación educativa. Y vamos a mostrar datos muy positivos. Y esos datos positivos se dan gracias al trabajo colectivo, coordinado de ustedes, quienes están aquí conectados, conectadas, y sabemos que podríamos extendernos por horas porque hay mucha riqueza en el trabajo que han hecho, pero vamos a tener un tiempo acotado de presentación de datos y vamos a expresar el trabajo de muchos y muchas de ustedes en las presentaciones que vienen también a continuación de esta presentación inicial. Así que la primera palabra es para agradecerles y quisiera ahora poder contarles, bueno, qué ha pasado en datos importantes de permanencia, de revinculación, y para eso quisiera hacer un pequeño recordatorio. Eh,
como Ministerio de Educación hemos expresado a través de las autoridades en distintos espacios que se puede, que Chile puede mejorar en sus aprendizajes, que puede mejorar en asistencia, en permanencia, en revinculación, y esta expresión positiva de que podemos avanzar ha permeado en las comunidades educativas, en los sostenedores y finalmente en datos que expresan concretamente esa mejora. Y para eso quisiera mostrarles tres cosas en esta presentación que muestran cómo hemos podido, y para eso recordar, bueno, qué es el plan de reactivación educativa, qué hemos hecho dentro de este plan en asistencia y revinculación, y finalmente mostrar datos de avance, no solamente en recuperación, sino también en mejora. Entonces recordemos esta reactivación educativa de dónde viene. Viene del cierre de las escuelas y jardines infantiles post pandemia. Aquí tenemos un recordatorio, una nota que Chile se sitúa como el país que más tiempo tuvo, perdón, sus escuelas y jardines infantiles cerrados. Vemos pantallazos de noticias de qué estaba pasando en Chile. Recordemos ese marzo del 2022, que no sabíamos post pandemia si íbamos a volver o no a clases, cuánto tiempo iba a durar esa vuelta a clases, no sabíamos si iban a haber rebrotes de ese bicho maldito que era el COVID-19. Empezaron a aparecer datos de estudios de la pérdida de aprendizajes, del aumento de brechas en materia de lectura, por ejemplo, en matemáticas, y vimos también muchos desafíos de convivencia, incluso de violencia, que nos marcaron ese inicio del año escolar, año educativo 2022, que parece que fue hace tanto tiempo. Parece esto como una pesadilla del pasado, pero fue algo que vivimos y que nos marcó y que tuvo consecuencias en nuestro sistema educativo. Y una de esas noticias que aparecieron hace tiempo fue esta, de la de miles de estudiantes que salieron del sistema educativo de un año al otro, con un aumento importante en relación a datos pre-pandemia, y que marcaron sin duda la agenda del Ministerio de Educación. Y este dato también me parece importante recordar, que es que Chile fue el país de la OCDE que más tiempo tuvo sus aulas cerradas, 259 días, que nos afectaron ciertamente en muchos indicadores que vamos a recordar, y que por lo mismo llevaron a que el Ministerio de Educación, liderados por el presidente Boric, establezcamos esta reactivación educativa como una prioridad. Dentro de esa prioridad también se creó un consejo asesor presidencial que convocó a distintos actores de distintos perfiles y mundos que enriquecieron el trabajo del Ministerio de Educación, y en este proceso también el presidente Boric aquí puso una cuña, una frase del presidente cuando convoca este consejo que dice: queremos recuperar a las y los estudiantes en su aprendizaje, revinculando a quienes abandonaron o están abandonando sus escuelas, jardines infantiles, y hacernos cargo de también cómo estuvo afectada la convivencia. Esto es parte del marco que da el presidente de la República en esta agenda de reactivación, que se expresa en tres ejes: convivencia y salud mental, aprendizajes y asistencia y revinculación. Se expresa en un plan que no solamente considera más de 45 iniciativas de apoyo, vamos a ver algunas de ellas, sino que sobre todo busca expresar estos tres ejes en una prioridad apropiada desde las comunidades educativas, expresada en los planes de gestión local, en los PME, en los planes anuales locales de los servicios locales, y así en otros instrumentos de gestión, para que esto sea algo que también sea propio de la cotidianidad de las comunidades educativas. Establecimos también en el plan de reactivación educativa y al alero de este Consejo Asesor Presidencial metas norte hacia los cuales avanzar. No quiero detenerme en ellos, pero hay metas ambiciosas que buscan movilizar nacionalmente, pero también desde los territorios en esta mejora. Hay una meta ambiciosa al 2034, son estas metas de avanzar hacia una tasa de permanencia del 99.3%. Es alta, por supuesto, pero estamos avanzando en esa dirección y vamos a mostrar eso. Y estas metas también han sido recordadas por el presidente de la República, por ejemplo, en la cuenta presidencial del 2023, donde también recuerda estos nortes ambiciosos a los cuales nos hemos propuesto avanzar. Entonces, primer recordatorio: el plan de reactivación educativa, de dónde nació, recordar que tuvimos una pandemia y que esto ha sido planteado como una prioridad relevante. Segundo punto en tabla entonces es, bueno, ¿qué hemos hecho en materia de asistencia y revinculación?
Y hoy día el marco que orienta este quehacer ha sido Chile Presente. Chile Presente, que si bien fue lanzado públicamente en agosto de este año, se ha ido expresando desde distintos proyectos, iniciativas para apoyar la asistencia y revinculación. Y Chile Presente es un conjunto de políticas, de programas, de normativas que de forma articulada y en base a datos busca mejorar la permanencia, la asistencia y tener trayectorias educativas continuas, inclusivas, completas, pertinentes, de calidad en el sistema educativo. Y este Chile Presente se expresa en tres componentes. Y vamos a mencionar escuetamente dos de ellos. Uno, en contar con trayectorias educativas visibles e informadas, que es información en datos, en los reportes de asistencia que enviamos y de desvinculación que enviamos a las comunidades educativas 4 veces al año desde el 2022, con información valiosa que permite tomar decisiones a las comunidades educativas. Dos, se expresa en el componente de gestión y apoyo a la asistencia y permanencia, que es el trabajo que muchos de ustedes han estado haciendo, que son estrategias concretas en las escuelas, desde los sostenedores, en articulación con los municipios, con las juntas de vecinos, con el ecosistema público y social local. Y también se expresa en un tercer componente que es la institucionalidad territorial, como el Ministerio de Educación, en sus distintas expresiones, va adaptándose y formalizando esta respuesta para apoyar la permanencia, la revinculación y la asistencia. Esto es un resumen express de Chile Presente. No me quiero quedar en todos los detalles. Aquí también es una forma de mostrar cómo se visualiza un componente importante de Chile Presente, que es la plataforma que lanzamos en agosto, que permite contar con datos y visualización de datos a nivel nacional, pero también a nivel territorial, por establecimiento, por curso e incluso por estudiantes, con una plataforma que los invito a todos a conocer y aprovechar, quienes todavía no lo están haciendo, en chilepresente.mineduc.cl, que muestra cómo podemos integrar datos de fuentes del Ministerio de Educación, fuentes de la Agencia de la Calidad, fuentes de JUNAEB, la superintendencia, para poder ofrecer herramientas, ofrecer alertas también para actuar a tiempo en pos de la mejora de la asistencia, la permanencia y la revinculación. Y aquí tenemos una serie de iniciativas, insisto, muchas de ellas en las cuales ustedes, varios de acá, trabajan, que han estado permitiendo abordar estos desafíos. Y quisiera, para graficar, poner un poco más de escuela, un poco más de carne, de rostro, mostrar rápidamente un video que expresa lo que hemos estado haciendo en los equipos territoriales de asistencia y revinculación. Aquí va. Yo me siento contenta porque Aaron Ay. está estudiando, está con muy buenas notas. Al principio, al entrar a clase fue difícil porque no sabía muchas cosas que pasaron en el primer semestre, yo no sabía nada. Pero luego me fui incorporando mejor, el curso me trató bien. Solo necesitábamos encontrarlo, la motivación del grupo familiar para que Aarón volviera a un establecimiento educacional y el compromiso con su proceso educativo era bastante importante. Para mí el estudio es lo que me permite proyectarme para ser un gran profesional algún día. Porque no es solo la búsqueda y conseguir la matrícula, es el seguimiento, es el trabajo permanente con la familia, es el contacto del colegio con el equipo de gestores territoriales. La educación pública es eso, es generar la instancia para que cada estudiante pueda continuar su desarrollo personal de manera más óptima posible. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bueno, esa ha sido entonces una de las iniciativas que hemos promovido, un trabajo con la Dirección de Educación Pública, que permite contratar profesionales y gestores a nivel de servicios locales, municipios, y en articulación con el trabajo que también se hace en alianza con el PNUD de Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo, que vamos a también conocer experiencias concretas desde ese ámbito a nivel provincial. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Tuvimos la pandemia, hemos tenido un plan de reactivación y queremos mostrar, bueno, qué ha ocurrido en el sistema educativo también en este tiempo. Y aquí recordar rápidamente algo que mostré con esas noticias, esos pantallazos, que el 2022, post pandemia, post retorno a clases, nos encontramos con
la mayor proporción de estudiantes en nivel insuficiente en la categoría de desempeño que establece la agencia, que mide la Agencia de la Calidad, que establece el Ministerio de Educación en matemática y lectura. Nos encontramos con una inasistencia grave y crítica que casi se duplicó al 2022, y también con un aumento de la tasa de desvinculación escolar anual en un 6.5%. Por el contrario, hoy día vemos mejoras importantes, los resultados más altos históricos en cuarto básico en el SIMS en lenguaje y matemática, una disminución de la asistencia grave y crítica en 10 puntos porcentuales, y también mejoras importantes en la tasa de desvinculación y revinculación que vamos a contar justamente a continuación. ¿Qué ha pasado en desvinculación escolar? Primero, según datos que publicamos la semana pasada, Chile alcanzó su tasa más baja, un nivel histórico que refleja la mejora del sistema educativo, pasando de una tasa de desvinculación anual, es decir, de estudiantes que estaban matriculados el 2024 y que luego no están en el 2025, de un 1.7%. Ese es el último dato que publicamos. Insisto, estudiantes matriculados, un año que ya no están en el sistema educativo al año siguiente, perdón, de un 1.3%. Ese es el indicador del último año, que es lo que mostramos la semana pasada. Eso expresa una baja de un 1.7 del 2022 a 1.3 el 2024, 2 años. ¿Qué significa esos 0.4 puntos porcentuales? Que permanecieron 10.000 estudiantes más en las aulas. Puede parecer poco esas fracciones de puntos porcentual, pero la verdad es que son 10.000 estudiantes más que permanecieron. Una gran noticia, y una gran noticia que se expresa también en la educación pública, cuya tasa se redujo en un 20% en 2 años. Vamos a después hacer un zoom en estos datos. Y también una gran noticia es que quienes más mejoran en permanencia son los quintiles más vulnerables, también sosteniendo tasas históricas en la publicación de este año, que también se expresaron el año pasado. Vemos también que en todas las regiones hubo mejora en las tasas, y particularmente destaca Arica y Parinacota, Tarapacá y la región metropolitana en sus tasas de mejora, no necesariamente en los datos absolutos, sino en sus trayectorias de mejora educativa. Vamos a hacer ahora un poco más de detalle. Lo que vemos acá es la tasa de desvinculación anual histórica, ¿ya? Desde el 2010 vemos, y aquí podemos apreciar distintas tendencias. Un alza muy dramática de la tasa de desvinculación al 2011, con luego de ese pic, una tendencia a la baja, a la mejora muy importante, sostenida, hasta el 2018, desde un pic de un 2.3%, a nivel nacional en un 1.4%, que refleja los esfuerzos del Estado en esta mejora, pero luego viene un quiebre, tanto por los sucesos sociales, el estallido social en Chile, que afectó esta tasa de permanencia, y sin duda una marca muy relevante post-pandemia, que genera este aumento en la tasa de desvinculación, que es algo sin duda crítico, que fue el titular que mostrábamos al inicio de esta presentación, pero luego tenemos una baja de esta tasa de desvinculación, una tendencia que hemos logrado sostener ya en dos mediciones, que muestra la recuperación de la permanencia, que es una gran noticia, y que son los datos que publicamos, insisto, la semana pasada, con una tasa de desvinculación que alcanzó un 1.3%. Entonces aquí se ve de un 1.7 a un 1.3%, una baja muy significativa en 2 años. Quisiera dar un dato para expresar la magnitud de esto. Post pandemia, habían estudios en Chile que proyectaban que la tasa de desvinculación iba a alcanzar el 5%. Eso se proyectaba. Y llegamos al pic un 1.7%. No alcanzamos ese 5% que se proyectaba. Colombia, tuve la suerte de estar hace 2 semanas en Bogotá, justamente compartiendo datos y experiencias. Colombia tiene una tasa de vinculación anual cercana al 4%.
Entonces Chile logró no solamente resistir la pandemia que nos afectó, nos golpeó, sino mejorar también post pandemia de forma importante. A continuación, en este gráfico vemos qué pasa en la educación pública, y aquí incluimos tanto municipios como servicios locales de educación. Vemos que hay una curva, una tendencia similar a lo que ocurre en el promedio nacional, con datos más críticos en su pic de un 3% el 2011, con una mejora también el mismo periodo observado a nivel nacional, y luego un alza también más crítica post pandemia, pero también una mejora importante en las dos últimas mediciones, y como decíamos, la educación pública mejora su tasa de vinculación en un 20% en 2 años, que es una noticia positiva de mejora. Aquí tenemos otro dato interesante, que es qué pasa si es que analizamos la desvinculación anual por grupos socioeconómicos, por quintiles, siendo el quintil 1 el más vulnerable y el quintil 5 el menos vulnerable. Aquí tenemos la comparación 2016-2024. Esa rayita roja que se expresa en esta primera columna del quintil 1, el más vulnerable, muestra que en 2016 la tasa de vinculación de este quintil era de 1.85 y que baja a 1.3. Sin embargo, vemos que el quintil más vulnerable ha tenido el quintil menos vulnerable ha tenido un aumento de su desvinculación. Y esto es un fenómeno también que ha llamado la atención. El año pasado fue particularmente crítico ese aumento de la desvinculación del quintil menos vulnerable, y que este año también se vuelve a expresar. Toda esta presentación y estos datos los vamos a compartir después. No quiero quedarme en tanto detalle, pero es mostrar las tendencias sobre todo. Aquí vemos qué pasa en los servicios locales de educación pública. Muy importante, estamos analizando acá todas las comunas en las cuales están hoy, 2025, presentes en los servicios locales de educación, con las cohortes de 2018, que ingresan en 2018, 2020, 21, 24 y 25. Y vemos también una tendencia en la misma línea que lo que ocurría a nivel nacional, y también tanto en la baja histórica como en el aumento post pandemia, y también en la mejora de esta última medición, alcanzando, quisiera destacar una caída al 1.6% en la última medición, y también destacando que 23 de los 24 SLEP, o los territorios agrupados en los SLEP, porque no necesariamente reflejan en los años anteriores que estaban los SLEP, se reflejan bajas en relación al 2016. Y eso es una muy buena noticia, y sobre todo que respecto al 2022, que es una alza muy importante, 24 de los 26 SLEP mejoran. Y también recordar que ese PIC que se aprecia ahí fue antes de la entrada en régimen de los servicios locales. Y aquí tenemos resvinculación, hay un error obviamente en el título de la lámina. En la revinculación vemos que también hubiera datos interesantes. Vemos acá que la última medición expresa una revinculación anual de un 40%, lo que equivale a 18.000 estudiantes que se reincorporaron al sistema. Esto es una tasa de desvinculación mejor que la del año anterior, pero no necesariamente mejor que años históricos. Y vemos, desafíos. Aquí tenemos datos por sexo, por nacionalidad, que están a la vista, por nivel socioeconómico, y también mejoras importantes por región. Aquí destacan la revinculación en Aysén, en Antofagasta, Ñuble, Arica y Parinacota, por otro lado, junto con Ñuble, las más bajas. Eso, no quiero ha sido mucho dato, solamente para dar el pase luego al panel que viene, es que algún aprendizaje de este tiempo ha sido la importancia de contar con datos y alertas tempranas para actuar a tiempo, la importancia de abordar el ausentismo para prevenir la exclusión educativa, la relevancia de trabajar articuladamente a través de distintos dispositivos, reconociendo que la exclusión educativa es un fenómeno multicausal, donde influye, por supuesto, la vulnerabilidad social, donde influyen temas como, en algunos casos, puede ser el embarazo adolescente, temas de género, temas asociados a pobreza,
a una incursión temprana en el mundo laboral. En fin, esto requiere una mirada integrada desde distintas políticas y actores. Y por último, algo muy propio desde el ámbito educativo es centrar el foco en la experiencia educativa. ¿A qué escuela, a qué jardín infantil estamos invitando? Y ahí la importancia de avanzar a una escuela acogedora, una escuela jardín infantil que ofrezca una experiencia que haga sentido, como algo relevante para la revinculación y, por supuesto, la permanencia educativa. Eso por esta parte, Valesca, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Joaquín. Efectivamente, ahí hay harta información que yo creo que puede servir para la reflexión en los equipos. Mirar los datos no solamente como un número, sino mirar los datos poniéndoles rostros, que era parte del mensaje que nos entregaba Joaquín. Em, y ahora poder escuchar experiencias que son muy interesantes porque tienen que ver con la pega, el trabajo que está detrás de estas cifras, ¿no? Les comentaba al principio que vamos a contar entonces ahora con el relato de tres profesionales. Ustedes los pueden ver ahí en pantalla. Está Sebastián Monroy, que es del Departamento Provincial de Ñuble, Vergara, que es del Departamento Provincial de Choapa, y Paulina Vera, que es del Departamento Provincial de Ranco. Tres profesionales que están trabajando en los equipos motores, le hemos llamado, los equipos de revinculación y apoyo a la asistencia, que nos van a hacer relatos muy interesantes que también nos van a servir para este ejercicio que les digo de ponerle rostro y ponerle gestión a las cifras que nos ha contado Joaquín. Vamos a partir con Nanette Vergara Aguilera. Nanette es una profesional del Departamento Provincial de Choapa. Ella nos va a contar sobre una experiencia que muestra cómo se instala una cultura de inclusión desde el enfoque sistémico que garantiza el acceso a información, aplicando normativas con enfoque de derecho desde la niñez, perspectiva de género y beneficios específicos para estudiantes que ya cumplieron 18 años y que a pesar de aquello siguen siendo estudiantes. Así que también cuentan con todo nuestro apoyo. Nanette, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por esa presentación y por esta invitación a poder compartir esta experiencia desde la provincia del Choapa al sur de la región de Coquimbo. Comentarles que vamos a hablar de dos experiencias en dos comunas, una que ambas tuvieron criterios de estrategia, ir de lo general a lo particular. Para elegir estos dos casos son primero estudiantes mujeres de cuarto medio que tenían 18 años y cuyos énfasis de mi criterio tenían que ver con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene el Programa de las Naciones Unidas para el año 2030, el objetivo número 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos y todas. Y el énfasis número 5, que es la igualdad de género, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres niñas, ya que es un derecho humano fundamental y clave para el desarrollo sostenible. Entonces, en virtud de ello, dado que nosotros trabajamos con establecimientos particulares subvencionados, enfoqué estos criterios primero en un caso de ausentismo crónico producto de la salud mental desde de una estudiante perteneciente a la Comuna de Salamanca, y que fue el año 2024, y el caso del año 2025 de desvinculación en el segundo semestre de lo que va del año, una estudiante PIE de un establecimiento particular subvencionado técnico profesional de la Comuna de Yapel. Ambas forman parte del Servicio de Protección Especializada por Vulneración de Derechos, OPD y Residencia, y ambas son del sector rural de la Comuna de Salamanca, en la región de Coquimbo. En el caso 1, no hay un tutor responsable que ejerce un rol desconociendo la importancia de su rol, y en el caso 2 no hay presencia de un adulto responsable que ejerce un rol protector porque la niña es de una residencia, ¿ok? Entonces, eso lo que señalaba anteriormente, ¿cierto?, el subsecretario, debemos hacer una contextualización sistémica de cada caso
En el caso del estudiante único 1 es ausentismo crónico, no por demanda espontánea, entonces la identificación se produce de esta estudiante por la visita al establecimiento. Aquí señalar que superamos con este enfoque sistémico la mirada de que está centrado en un factor particular o individual respecto a la situación del estudiante, sino que lo vemos de una manera conjunta. En este caso, no había un nivel de pertenencia al establecimiento, más bien la estudiante lo único que quería era salir del colegio. Había aspectos socioemocionales profundos de salud mental por producto de su misma vulneración de derechos, con diagnóstico y tratamiento en un centro de salud mental que hay uno acá en la provincia. Había un compromiso frente al proceso educativo y también el rendimiento y asistencia de la estudiante era deficiente, por eso era un caso de ausentismo crónico. Su desempeño académico fue óptimo a partir del aula hospitalaria virtual a la que la estudiante pudo acceder, porque cabe señalar que hay territorios que no hay aula hospitalaria física, entonces están accediendo a nivel virtual. En el contexto escolar, esta estudiante versus el aula hospitalaria, hay baja retroalimentación y lentitud en la asignación de cupos. Entender que esta contextualización sistémica no tiene que ser del todo aspectos solamente positivos o negativos, sino que es una mezcla de factores que inciden en la trayectoria del estudiante, así que véalo desde esa mirada. Después, en el contexto familiar no hay un vínculo afectivo nuclear, no hay una padre o una madre, hay un tío, digamos, que no tenía solo octavo básico, y la comunidad y el entorno del sector rural no tenía acceso a la luz. Dentro de los factores simbólicos, vemos que hay percepción de los docentes, las creencias y representación sobre los estudiantes de una ausencia de alta expectativa sobre el estudiante, ¿ya? Y la representación de los estudiantes sobre sí mismos se configura en la ausencia de una familia nuclear, por lo tanto el factor socioemocional que era gatillante de la situación de ausentismo también tenía que ver con eso, ¿no? No había una familia que estuviera detrás. Ya, en el caso 2, que es por desvinculación en el segundo semestre fuera del sistema, tampoco es un caso de demanda espontánea y la identificación fue en base al reporte que otorga el CEM, Centro de Estudios Mineros, y la visita al establecimiento en Illapel, más la revisión de la plataforma Chile Presente. El nivel de pertenencia de este estudiante, a diferencia del anterior, era alto porque ella había estado desde los 9 años en residencia y asistió desde primero o cuarto medio en el mismo establecimiento. Con un alto espíritu de superación, de compromiso frente al proceso educativo y apoyo y seguimiento desde la revinculación. El desempeño académico era proyectado para estudios superiores, por lo tanto hubo que apoyarla en apelar al sistema PAES, a la inscripción en el FUAS, otorgar la información de cuáles eran sus beneficios y también, digamos, lograr que ella tuviera acceso más cercano, digamos, a la información que otorga el Estado para proteger, porque ella no tiene un vínculo familiar, digamos, de protección. De hecho, sus factores contextuales más gatillantes fue que precisamente al cumplir la mayoría de edad egresa de este sistema de protección que es la residencia y viene una reestructura familiar y al no haber vínculo, ella quedó en el aire, digamos. Entonces abandona el sistema escolar porque no había un rol protector de un adulto sobre su trayectoria. Vive también en el sector rural y con escasa movilización. También en ella había una baja expectativa de parte, una ausencia de una alta expectativa sobre el estudiante y las representaciones de los estudiantes sobre sí mismos también se construyen en base a la ausencia de una familia nuclear. Esto, a pesar de que la niña tiene buenas notas y asistencia de primero a cuarto medio, fue gatillante también para que la articulación y apoyo desde la gestión a nivel del jefe técnico
provincial posibilitara que se le realice un PAI a la reintegración al estar dos meses fuera del sistema y que se pueda proyectar su promoción por medio del decreto 67. Finalmente, la gestión desde esta revinculación es la identificación y búsqueda de estudiantes, porque cuando pasan de aula hospitalaria y están en una matrícula, se duplica. Entonces, a veces no hay buena comunicación entre las instituciones. Entonces, la caracterización y causas y factores que inciden en la trayectoria, una articulación desde la DEPROC, el intersectorio de establecimiento, apoyo y gestión y vínculo de ambas estudiantes, apoyándolas en el proyecto de vida por medio de la promoción y otorgando información de los beneficios del Estado. Conclusiones de este proceso: si bien la gestión de revinculación educativa se dificulta a la ausencia de una familia nuclear, esta cumple un rol importante a situar una alta expectativa de los estudiantes respecto a su trayectoria y proyecto de vida, apoyando su promoción, sobre todo si son adolescentes y mujeres. Es necesario actualizar los decretos de funcionamiento de las aulas hospitalarias, ya dado que tiene una data antigua, y tener mayor cobertura en formato virtual ante casos de salud mental en lista de espera, que son abundantes y que inciden también en la interrupción de las trayectorias. Sobre todo en los territorios donde son rezagados y donde la aula hospitalaria en forma física no está. Esto incluye estandarizar mejor la comunicación entre las escuelas y las aulas, o cuando un estudiante tiene matrícula duplicada. Se requiere que los estudiantes que cursan de cuarto medio con 18 años del Servicio de Protección y Reinserción Social Juvenil y los organismos colaboradores acreditados se aseguren de egresarle aún cumpliendo la mayoría de edad, porque si cumplen la mayoría no puede ser que abandonen el sistema, ¿verdad? Bueno, en el caso 1, la niña del 2024 con salud mental egresa de cuarto medio por aula hospitalaria. Y en el caso de la número 2, su proceso está en proceso, digamos, a través de un programa de acompañamiento individual, con un informe sociolaboral sin el título, porque tenía un semestre no terminado, que sería y fue inscrita en el FOAS y se matriculó en un centro de formación técnica, otorgándole la información en ello. Entonces se instala una cultura de la inclusión, facilitando el acceso a la información que dispone el Estado por medio, en el caso del establecimiento, dando a conocer las normativas con enfoque de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y perspectiva de género, y en el caso del estudiante y sus familias, deberes y derechos y beneficios, sus particularidades y casuísticas. Esa es mi experiencia. Muchas gracias por la atención y la oportunidad de compartírsela. Muchas gracias, Nanet. Muchas gracias. Sí, muy bueno el detalle del tipo de trabajo que están haciendo ahí en el departamento provincial. Qué interesante es entender que uno no trabaja solo con las personas, con los estudiantes, sino también trabaja con las instituciones, ¿no? Y se transforma la vida de las personas, pero también se transforman las instituciones, y eso es muy interesante. Vamos a dejar las preguntas para el final. Le vamos a dar la palabra entonces a nuestro segundo panelista de esta segunda parte del webinar, que es el profesional Sebastián Monroy Merino del Departamento Provincial de Ñuble, que nos va a hablar sobre la residencia de una joven estudiante que desde la múltiple vulneración de sus derechos hoy retoma su trayectoria y protege la trayectoria educativa de sus cercanos, no solo como estudiante, sino también como apoderada. Sebastián, tienes la palabra. Gracias. Ahí creo que me escuchan, creo que se ve mi presentación también, ¿cierto? Te Ya. escuchamos y ahí se Sí, ve súper bien. Gracias. perfecto. Gracias, Valesca. Yo les voy a contar desde la experiencia del Departamento Provincial de Ñuble. Voy a intentar relatar parte del proceso que vivimos con este estudiante en particular. Espero también representar a varios de mis colegas que están a lo largo del país. Y lo titulé como La resiliencia y el acompañamiento multidimensional, que es un nombre que espero que a fin de la presentación se entienda y haga sentido. Es una estudiante mujer de 18 años. Yo la conocí con 18 años el año 2024, en el mes de septiembre de 2024, y que la conocí en esta situación, digamos. Así me presenté en el caso. Era una estudiante que había vivido violencia intrafamiliar, y dentro de esa dinámica familiar siempre existió consumo problemático de sustancias.
que ella también presentaba un consumo problemático de esa instancia, que luego de identificar esto en su región de origen, porque venía de otra región, eh, le quitaron la tuición a la madre de la estudiante y ingresó a una residencia infantil, donde estuvo aproximadamente 5 años. Durante ese periodo su progenitora fallece, que es era su principal figura significativa, y empieza a desarrollar una conducta delictual a muy temprana edad, alrededor de los 12, 13 años. Se pesquisa también ahí un abuso sexual infantil, y se agravan las problemáticas de consumo de sustancias, de conductas delictuales, microtráfico, entre otras características que definieron un poco la vida de esta estudiante. Esta estudiante también tiene varios hermanos y hermanas por parte de mamá, parte de papá, y en particular en este caso es relevante uno de sus hermanos mayores y dos de sus hermanos menores. Eh, Eso en general con que yo me encontré en septiembre del 2024. ¿Cómo yo pesquiso este caso? Es por una derivación. Era estudiante de un R, algunos lo deben conocer, Espacio de Reencuentro Educativo, que es una figura similar al aula de reingreso. Viene desde una región vecina, de la región de Ñuble, y producto de un cambio de ciudad, porque este estudiante nació acá en la región de Ñuble y durante su infancia se trasladó a la región vecina, y al momento de que su madre fallece, empiezan a ocurrir toda esta serie de vulneraciones sistemáticas a sus derechos. eh, Ella hace un muy buen vínculo con algunos profesionales de la residencia, y ahí debo destacar también que estos profesionales de residencia, junto con los profesionales del espacio de reencuentro educativo, son quienes me derivan el caso a través de una colega del Programa de Naciones Unidas, y con quien la estudiante tiene un vínculo muy cercano. De hecho, ellos lograron convencerla de continuar su estudio. Con ellos terminó séptimo y octavo básico, y el año 2024 estaba terminando el 2x1 de primero y segundo medio. En este contexto, llega en octubre acá a la región de Ñuble por el cambio de ciudad, porque su hermano mayor, uno de sus hermanos mayores, quiere tener el cuidado de uno de sus hermanos menores de 9 años, y pone como condición de tener el cuidado vía tuición por familia de acogida, el que este estudiante viva con ellos y le ayude con el cuidado de su hermano menor. Entonces, hay una serie de cambios y adecuación a nuevas condiciones de vida de la estudiante, que impactan múltiples áreas de su vida y que finalmente nos llevan a la desvinculación. ¿Por qué la desvinculación? Porque ¿cuáles son los factores que yo identifiqué del por qué se desvinculó? En una primera instancia, la estudiante viene derivada por los profesionales que les mencionaba, y buscamos enseguida una matrícula para que retome su primero y segundo medio. Y en conversaciones con el espacio de reencuentro educativo, ellos nos dicen, mira, preocupémonos de que se instale primero y luego nosotros nos preocupamos de la promoción de este año. Ok, empezamos a avanzar con la familia, con el hermano mayor, el hermano menor, se instala, etcétera, la acompaña en ese proceso y nos informa desde el espacio de reencuentro educativo que no cumplía requisitos, que finalmente no se llegó a acuerdo y por tanto estaba repitiendo primero y segundo medio, lo que generó un sinfín de problemáticas. Se imaginarán colegas que están escuchando y los establecimientos que están presentes, que su motivación, su autoestima también, su proyección de vida se vieron sumamente afectadas, y esto se sumó a un contexto familiar donde ella se dio cuenta que su hermano mayor presentaba un consumo de alcohol problemático, donde la relación no era la mejor, pues él esperaba que al traer el sustento económico al hogar, ella se hiciese cargo del aseo de la casa, del cuidado de su hermano menor, y la relación se tornó bastante tortuosa. Finalmente el hermano mayor invita a un amigo a vivir a la casa y esto se agrava mucho más. Todo esto en acompañamiento del programa de familia de acogida del Servicio de Protección Especializada y el acompañamiento por parte de nosotros del Departamento Provincial de Educación de Ñuble. En contexto social, como es una región nueva, una comuna nueva, no tiene redes de apoyo, y las relaciones pasadas con personas vinculadas al narcotráfico y a la conducta delictual acá en la comuna también agrava la problematización. En términos de factores simbólicos, las expectativas que la misma estudiante tenía sobre sí misma, perdón, la proyección que ella veía de su vida, no carecía de optimismo. Se imaginarán ahí también cuáles eran sus pensamientos, que ella no se sentía capaz, creía que no iba a terminar, y sobre todo con esta noticia de la repitencia fue brutal finalmente como impacto en su trayectoria. Entonces vino un trabajo de varios meses
de harto esfuerzo en coordinación con el Servicio de Protección Especializada, en coordinación con el programa Mi Abogado, que aparece acompañando la causa judicial. En el contexto familiar, entonces, nos articulamos con el FAE y empezamos a trabajar para la tuición de la estudiante. La estudiante lo que quería era hacerse cargo de su hermano menor. Y en ese camino fue una de las anclas principales para trabajar su motivación en su proyecto de vida. Porque si bien ella quería que su hermano estudiara, que estuviese bien, eso nos sirvió también como ancla, como decía, para trabajar su propio proyecto de vida. Y para no extenderme mucho, la tuición, pues, logramos trabajar con ella, con el programa FAE, y la tuición del hermano pequeño provisoriamente quedó hacia ella, logramos quitarle la tuición al hermano mayor, y esto significa que el programa entonces empieza a acompañarla a ella y al hermano chico. Para poder independizarse también económicamente, porque no tenía trabajo y era una adolescente de 18 años, que en ese transcurso justamente de esto, de este trámite cumple 19, empezamos a gestionar subsidios con Dideco de la comuna, subsidio principalmente de arriendo por asignación directa con el MIMBU, de agua potable, subsidio eléctrico y algunas cajas de alimentos que nos sirvieron para empezar el proceso de hacerse cargo de su hermano chico. En contexto educativo, trabajamos mucho la motivación en este mismo contexto de ir logrando sus objetivos, de poder salir de esta situación tortuosa en la que estaba anteriormente, y fuimos vinculándonos con profesionales de un CIA, de un 2x1 de acá, de la región de Ñuble, que también fueron fundamentales porque se dieron el espacio de trabajar el vínculo profundamente con la estudiante, fueron convenciéndole y trabajando su motivación y presentaron un plan de adecuación para que la estudiante, con todos los trámites que tenía que hacer, con el cuidado del hermano chico, las reuniones de apoderados y las vicisitudes propias de la vida, pudiese rendir las evaluaciones y asistir parcialmente, paulatinamente también mejorando su asistencia. En términos de factores simbólicos, también trabajamos su autoestima, su proyección, su proyecto de vida, y finalmente, después de varios meses de trabajo, en finales de septiembre de este año, logramos que ella optó un trabajo tiempo completo, con 44 horas, tiene un contrato ya a pocos meses de pasar a indefinido en un servicentro. Está muy contenta porque ella no había trabajado antes, lo que también empieza a reforzar un poquito ese proyecto de vida. Ya recibió su primer sueldo, empezaron a trabajar con su hermano. En ese transcurso cambiamos a su hermano de colegio para que calzara con los horarios que esto significaba, lo que también le tiene muy contento porque se encuentra con su hermano pequeño, con otro hermano en el establecimiento. Le ha ido bastante bien en los estudios. Hace poco, solo como anécdota, me entregó una prueba en matemáticas que se había sacado un 7 y estaba muy contenta. Su hermano también le ha ido muy bien. Y en términos de contexto social, trabajamos mucho el vínculo, trabajamos la instalación y el desarrollo de capacidades. Porque yo en el momento también le mencioné que si bien habíamos hecho un buen vínculo profesional entre el FAE, el programa Mi Abogado y yo, todos estos programas eventualmente iban a dejar de acompañarla, tal como mencionaba mi colega anteriormente. Y desde la ética hemos ido trabajando también esa desvinculación en el buen sentido, instalando las capacidades y las habilidades necesarias para que ella pueda desarrollarse y acompañar a su hermano en que ambos terminen su trayectoria educativa y puedan lograr sus objetivos como proyecto de vida. Finalmente, como aprendizajes y desafíos presentes en este trabajo, es que el enfoque es totalmente multidimensional. Si se fijan, fueron muchas las instituciones intervinientes. No es solo un trabajo educativo. Finalmente, para lograr el desarrollo de su trayectoria educativa, se requiere un enfoque multidimensional. El factor ético debe estar presente porque, como les decía recientemente, no podemos hacer que la estudiante y los estudiantes dependan de nosotros, sino que sean las habilidades propias y las capacidades propias las que se desarrollen para su futuro. También hay una tensión sobre el proceso terapéutico. Sería sumamente útil que el proceso terapéutico fuese a lo largo de la vida, ya que toda la historia que trae el estudiante requiere de un proceso de acompañamiento terapéutico permanente. El desarrollo de capacidades y habilidades que les mencionaba recién y la relación interinstitucional que si no hubiese estado como estuvo, de manera ágil, con una comunicación cercana, con disposición de los grandes profesionales con los que me encontré, hubiese sido mucho más difícil. Y en ese sentido, creo que el título hace mucha justicia. Primero, la resiliencia de ella, porque es un caso que es digno de admiración desde mi perspectiva, y también el acompañamiento multidimensional para fortalecer y promover esta resiliencia propia de la estudiante. Y eso, espero no haberme alargado más de lo necesario y muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Hay una experiencia de trabajo mancomunado donde
el equipo profesional y la estudiante se potencian en sus capacidades también, porque así como ella tiene muchas capacidades, el equipo fue capaz de reconocerlos y de acompañar esas capacidades con sus propias habilidades y experiencia profesional también. Así que, eh, nada, felicitaciones, un gran abrazo ahí al equipo, a los equipos que han eh, presentado. Ahora nos queda Paulina Vera Klein. Ella es una profesional del Departamento Provincial de Ranco que nos va a comentar frente a un caso de revinculación también, cómo se hacen evidentes ciertas complejidades y resistencias entre las instituciones involucradas. Sí, hay cosas que funcionan muy bien y otras que a veces les cuesta andar. Así que aquí Paulina nos va a contar un poco cómo se diseñó una estrategia territorial que posibilitó la mejora para el abordaje de situaciones similares que puedan presentarse en el futuro. Paulina, tienes la palabra. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Mm, Ahí se ve, falta que aparezca como presentación y se ve ya. perfecto. Ya, bueno, como mencionaste, yo voy a hablar de un caso, ¿cierto? Pero no solamente del caso, sino también de ciertas acciones que se hicieron evidentes realizar a nivel territorial en relación a este caso. ¿Ya? Entonces, bueno, yo aquí le puse un nombre ficticio, Daniel le nombré, ¿cierto? Es un hombre de 17 años. Su último nivel aprobado corresponde a segundo medio el año 2024 y deja el sistema educativo aproximadamente a fines de mayo de este año. ¿Ya? En ese momento se encontraba cursando tercero medio técnico profesional en un establecimiento de la provincia del Ranco, región de Los Ríos. Y finalmente es revinculado en el mes de agosto al mismo establecimiento. ¿Ya? Bueno, para contextualizar un poco, el caso es derivado a través de una red territorial con la cual se ha trabajado permanentemente desde mi instalación en la provincia, y que ha permitido y que también ha sido parte del foco de trabajo que se ha tenido a nivel provincial, que tiene que ver con el apoyo a las distintas instituciones territoriales que trabajan en protección de infancia o con niños, niñas y jóvenes en la provincia. ¿Ya? En este sentido, lo que se hace es brindarles asesoría permanente para temáticas educativas, informarles de los procesos para que también ellos puedan incorporar en sus planes de trabajo de sus usuarios, ¿cierto? Esta perspectiva de la revinculación y fortalecimiento de la asistencia. ¿Ya? Y específicamente elegí este caso porque es un caso que representa una realidad que se ha evidenciado y que ha aumentado durante el último tiempo, posterior a la pandemia, más específicamente, que tiene que ver con la problemática del consumo de drogas. Desde la pandemia, esta es una problemática que se ha acrecentado en la provincia, tanto en el tráfico como en el consumo de niños, niñas y jóvenes. ¿Ya? Y este caso eh, que es característico, ¿cierto? Y que en este caso les voy a presentar, tiene que ver también con otros casos, otras situaciones que se han evidenciado en los establecimientos educacionales y que ellos han tenido que abordar también. ¿Ya? Eh, bueno, en el caso de este joven, encontramos también la presencia de distintos factores presentes. Ya aquí, como mencionaron anteriormente, no hay nada que sea aislado. Aquí todo es multicausal también. Tenemos factores individuales, donde está el consumo de sustancias, ¿cierto? Pero también tenemos otras dificultades asociadas al relacionamiento con sus pares, a dificultades para seguir las normas institucionales, la baja motivación general, que también tiene que ver con este proceso terapéutico en el cual está el joven, que es todo un desafío y es un permanente desafío motivarlo a cambiar, ¿cierto?, su situación de consumo y las cosas asociadas en este caso a la motivación de también continuar sus estudios. ¿Ya? También encontramos factores contextuales, una familia que también tiene ciertas situaciones asociadas al consumo. eh, por ahí salió también un tema de normas y límites al interior de la familia, ¿cierto? De la permisividad de ciertas conductas desde la
primera infancia, y que han ido también dando un poco de estructura también al caso. Pero también encontramos factores contextuales asociados a la escuela, a a la expectativa o la imagen que hay construida de este estudiante, puesto que ya había estado ahí, ¿cierto? Y también había pasado por otros establecimientos de la comuna en la cual se encuentra. También encontramos factores de complejidades asociadas al barrio del cual pertenece, que también es identificado como un barrio complejo en la comuna en la cual reside, y también ciertas conductas delictuales también asociadas a este barrio y a este entorno. Entonces hay múltiples factores involucrados, y eso también permite desarrollar más o menos un panorama de cómo es el caso, ¿ya? Pero ¿cómo yo trabajo este caso? Yo este caso no hago un trabajo directo con el estudiante. Este estudiante tiene un proceso de intervención en una comunidad terapéutica con psiquiatra, con psicólogo, asistente social, con un gestor comunitario. Por lo tanto, no era pertinente que yo lo abordara directamente, ¿ya? Lo que se hace es que se trabaja con el equipo profesional que está interviniendo con él, y sí se trabaja un poco con la familia, con la madre en este caso, reforzando el trabajo que hace la comunidad terapéutica en relación a la oferta educativa, a las posibilidades educativas que tiene. Eso se refuerza con la familia, con la mamá, y se les entrega el apoyo para todo lo que es la gestión administrativa, el uso de plataformas, la postulación nuevamente al colegio, ¿ya? En ese sentido, también es importante mencionar que también hubo un trabajo desde el Departamento Provincial de la Jefatura para reforzar, ¿cierto?, la importancia de hacer valer, ¿cierto?, la normativa y el proceso de reincorporación de este estudiante, debido a que también había tenido algunas complejidades previas, y que también, ¿cierto?, tenía esta, cierto, había una disposición, por así decirlo, también debido a estas conductas. Entonces, en ese sentido, este es el trabajo de cómo se genera, y ya en algún momento, ¿cierto? Se logra la revinculación de Daniel, pero también se siguen tensionando ciertas situaciones entre las instituciones. Y tensiones que se hicieron permanentes en distintos contextos también de participación como equipo provincial. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a apoyar, cómo vamos a abordar esta situación? Y fue a partir de eso que surge una propuesta de trabajo colaborativo con Senda Los Ríos en este caso, que nos permite plantear, ¿cierto?, este apoyo a las comunidades, entregando también ciertos conocimientos. Nosotros desde lo normativo estamos trabajando, pero la institución está trabajando desde lo técnico, en este caso Senda, ¿cierto? Desde lo técnico, de lo que tiene que ver con la prevención, con el abordaje, ¿cierto?, del protocolo de acuerdo a la ley 20.000, pero también desde un enfoque que apunta a la inclusión y al abordaje, ¿cierto?, de esta estigmatización que muchas veces hay también en los casos de consumo de sustancias, que son situaciones, ¿cierto?, que predominan el actuar o la toma de decisiones al momento por ejemplo, decidir si un estudiante se le cancela la matrícula o no. Entonces, hemos por ahí estado trabajando, y también, justamente como mencioné en un inicio, para dar abordaje a estos casos globales. O sea, ver estas situaciones de consumo de sustancias no como un caso individual solamente, que obviamente uno lo trabaja, ¿cierto? Pero también como un caso global, o sea, como situaciones globales que se van a dar en más de una oportunidad. Entonces, por ahí va un poco también el desafío de esto, de esta estrategia que se ha planteado como Departamento Provincial, de generar un trabajo colaborativo entre ambas instituciones expertas, ¿cierto?, a nivel de educación y a nivel prevención. Y esperando también que sea un apoyo para las comunidades educativas, que sientan el respaldo también frente a estas situaciones complejas que se les dan día a día con sus estudiantes.
Eso es a grandes rasgos mi caso planteado. Gracias, Paulina. Sí, muy relevante cómo desde esta tarea que está enfocada en la trayectoria educativa también vamos aprendiendo a trabajar articuladamente, sabiendo que cada uno de las instituciones tenemos focos distintos y por lo tanto nos podemos complementar. O sea, qué importante eso porque muchas veces nos pasa que creemos que podemos resolverlo todo y no es el caso. No estamos llamados a eso, estamos llamados a proteger las trayectorias educativas y en ese sentido, cómo nos potenciamos con otras instituciones o con otras organizaciones del territorio, con la misma familia, con los vecinos. Se va generando una sinergia ahí muy interesante para que podamos seguir poniendo el foco en la trayectoria. Tenemos un problema. El problema que tenemos es que se nos acabó el tiempo. De hecho, ya nos pasamos del tiempo. Y se suponía que venía ahora una parte de conversación donde íbamos a abrir la palabra para que pudiéramos saber de sus preguntas. Algunas ya hemos ido conversando por el chat, las preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Aquí nos orientaron que tratáramos de ajustarnos a los tiempos, así que yo les voy a sugerir en esta oportunidad para no quitarles más tiempo. Sabemos que hasta ahora ya están todos listos para, llegando a su casa estarían muchos y otros listos para irse. El chat de este webinar va a quedar abierto en el Teams, así es que les sugerimos que nos pongan ahí preguntas, nos vayan haciendo preguntas, comentarios, felicitaciones a los expositores que nos han compartido aquí información interesante y experiencias para aprender de ellas. Y nosotros vamos por correo, podemos ir devolviéndole las preguntas o en el mismo chat en el Teams. Así es que vamos a dejar hasta aquí para respetar los tiempos que nos propusimos. Les agradecemos en el alma que nos hayan acompañado, le agradecemos a los expositores y las expositoras que nos pudieron contar en esta oportunidad su experiencia y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Vamos a seguir compartiendo experiencias como esta. Así es que muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.